¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Acá estamos como cada jornada de lunes en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD para compartir con ustedes temas que nos importan acá a los mendocinos, a las mendocinas, de política, de la situación social, y en este caso nos vamos a ocupar de las personas mayores. Vamos a hablar de vejeces. Hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestra invitada, con Belén Álvarez Vargas, que es politóloga y directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Belén? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, decidimos invitarte nuevamente porque nos parece que son temas importantes, que hay que abordarlos, que de hecho hay que empezar a profundizar sin duda en esta cuestión que se viene dando en la sociedad, de empezar a prestar atención en esas falencias que tenemos. El tema de las vejeces es algo que evidentemente tiene muchas necesidades y a veces tal vez pocas respuestas. Y lo habíamos esbozado en el programa anterior, ¿no? Sí. Pero queríamos profundizar sobre todo en el tema del maltrato, porque lo estuvimos hablando un poquitito, pero nos parecía interesante profundizarlo. Digo, vos venís trabajando y sos especialista por ahí en el tema de la vejez, que me parece que quién mejor que hablar de maltrato. Y uno entiende que maltrato tiene distintas maneras de expresarse, ¿no? Con las personas mayores. Absolutamente. Es una forma de maltrato que está sumamente naturalizada, con lo cual nos resulta muy difícil por ahí identificarlo como una conducta de maltrato o de violencia, ya sea una situación que se puede dar en nuestra cercanía o por ahí observarlo con otras personas también, ¿no? Por eso es importante visibilizar esta problemática, que es una problemática muy fuerte en este grupo poblacional, porque se da fundamentalmente al interior de sus propios hogares, con sus familiares en primer lugar como principales agresores y agresoras. Entonces, bueno, por eso es importante poder hablarlo, ponerlo en palabras y por ahí describir ciertas situaciones que muchas veces son vistas, algunas, como ciertas formas, están de alguna manera enmascaradas como formas de cuidado también, ¿sí? ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Como para que la gente lo entienda, porque por ahí puede estar sucediendo y no lo entendemos así. Tal cual, también hay que verlo de una manera de que por ahí hay situaciones que son mucho más concretas y que uno puede identificar como una situación de violencia. Digo, un golpe uno fácilmente puede identificarlo como es un golpe, es una agresión, exactamente. Después hay muchas conductas que quizás son vistas y que por ahí la persona la tiene una buena intención, quiere tener una buena intención en una forma de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, voy a acompañar a mi familiar o le voy a ofrecer a mi familiar que le voy a comenzar a cobrar la jubilación o sus haberes, para que no salga, para que no tome riesgo, para que no tome frío, para que no se suba a un colectivo, evites posibles robos, etc. De esa manera vamos limitando ciertas actividades, ¿sí? Quiero decir esto, no es una situación de violencia en concreto, pero de alguna manera muchas veces termina habiendo un control, puede derivar eso en un control de los ingresos de esa persona. Se va restringiendo y hay muchísimas situaciones donde por ahí las personas directamente ni siquiera ven los haberes que cobran, llega un punto que no saben cuánto cobran porque sus familiares quizás comenzaron de manera paulatina a querer ayudar de alguna manera y tomaron control de sus haberes, de sus ingresos, y controlan los gastos también de esa persona mayor, empiezan a decidir cuáles son los consumos que tiene que tener esa persona, cuáles son las actividades que tiene que realizar, a dónde tiene que ir. Bueno, se va restringiendo mucho el poder de decisión y la libertad de esa persona mayor. Y ahí sí terminamos en una situación de maltrato. Claro, porque la idea sería, podemos ser amables, pero no limitar las actividades, la independencia que tienen las personas mayores. La independencia y la autonomía económica, eso es algo que se ve muchísimo ahora, ¿sí? Y ahí sí incurrimos ya en una situación de abuso económico en muchos de estos casos, y esto es muy común. La pandemia también fue como que condicionó aún más esa situación, ¿no? Fue el pretexto ideal para apoderarnos tal vez de esas situaciones. Profundizó muchísimo las situaciones de maltrato en las personas mayores, ¿sí? Porque, bueno, necesariamente no salían, no realizaban actividades, entonces los familiares de alguna manera empezaron a cumplirles con ciertas tareas que se convirtieron en control también, claro, eso, ¿sí? Claro. Otra
que lo pudimos nombrar en la entrevista pasada, es el maltrato ambiental. Eso se ve muchísimo. Sí. También en las situaciones, en los contextos de crisis, familiares que por ahí vuelven a vivir a la casa materna o paterna. Sí. Quizás las personas, los matrimonios mayores ya tienen sus actividades, como cualquier persona en su casa. De repente ven a sus hijos, sus nietos que llegan a vivir con ellos. Empiezan a tomar control también de los ambientes, de los horarios, la cuestión de que llegan de trabajar las personas más jóvenes o los chicos a la escuela, les cambian el televisor, los apartan a otras habitaciones porque necesitan más espacio. Entonces es un maltrato que se da de manera también cotidiana, ¿no? Ver invadidos sus propios espacios, ¿no? Y lo que sucede en la mayoría de estas situaciones donde, vuelvo a decir, el principal causante son los familiares, sí, que la persona mayor tiene un afecto y una dependencia emocional con esa persona. Entonces les cuesta darse cuenta de que hay un abuso, que están siendo maltratados. Un maltrato, y les cuesta poner límites y en muchos casos también denunciar, porque bueno, muchas de estas situaciones llegan a cuestiones más extremas también. Belén, vos creo que estás dando datos claves, ¿no? Pero también nosotros, digo, desde el otro lado, como esas personas jóvenes, esos familiares que somos de esas personas mayores, nos tenemos que ponernos en el mejor lugar, digo, ubicarnos básicamente, de que no es nuestra casa, de que tenemos que respetar sus horarios, sus tiempos, sus actividades, que estamos, como quien dice, de prestado en otro lugar, ¿no? Creo que también eso lo tienen que asumir quienes deciden volver a la casa paterna o materna. Claro, sí, nos cuesta mucho a las personas más jóvenes entender que la otra persona, por más que sea una persona mayor, tiene sus tiempos, sus libertades y hace, fundamentalmente, si está en su casa, hace lo que quiere en su casa, a su tiempo, en sus horarios, como cualquier persona. Claro. Si de repente nos han recibido amablemente porque somos sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, que por una situación X tuvimos que ir a vivir con ellos, bueno, eso no nos da de ninguna manera derecho a invadir esos espacios y sus tiempos. Si la persona quiere comer a las 3, 4 de la tarde, tiene toda la libertad de hacerlo, digamos, claro. ¿no? O sea, nosotros desde nuestro lugar también interpretar eso. Belén, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando, porque el tema económico, Belén ya lo dijo y creo que lo esbozó bastante bien con el tema de lo que puede suceder, pero me parece que hay que profundizar porque queremos hablar también de qué sucede con los ingresos en general de las personas mayores. Estamos en Chat Político, aquí en el 30 de la TDA. Ya regresamos. Estamos en Chat Político aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en las redes sociales, que pueden escribirnos y por ahí hacernos llegar sus inquietudes. Seguimos hablando de personas mayores, vejeces, con Belén Álvarez Vargas, que es politóloga y directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional. Se me vienen un montón de temas, pero bueno, queríamos hablar un poco, hacer hincapié en el tema del maltrato. Hoy vamos a hablar mucho de eso, pero quería que hiciéramos hincapié. Bueno, recién hablábamos del maltrato que se puede dar en el seno de su propio hogar, de la familia, pero también hay una situación que se da, que es el maltrato institucional que hay hacia las personas mayores. Hablamos de cuando tienen que ir a recibir una atención, cuando tienen que hacer un trámite, cuando tienen que ir a hacer una compra. Es increíble cómo no se le da la misma atención a una persona mayor que al resto. ¿Qué se puede hacer y cuál es el dato que tienen ustedes desde los lugares donde trabajan e investigan? Bien, definitivamente es creciente, digamos, la denuncia y el reclamo de las instituciones bancarias, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la atención, ya sea personal, de cuando la persona concurre al banco, y también mucho del crédito que se le saca o el seguro que aparece en el ticket cuando van a cobrar sus saberes y que les refieren de que son trámites que han realizado en un banco y demás. Bueno, esto, más allá de ser un delito, ¿no? También es una forma de maltrato institucional, como vos referiste al principio, y esto se puede denunciar, ¿sí? Sí. Esto es importante que se sepa. ¿Y cómo lo pueden hacer? Digo, porque la gente por ahí se queda con la angustia de haber pasado mal un momento en un banco, por ejemplo, y después dice, no me van a escuchar. ¿Cómo pueden hacer? Hay fundamentalmente dos vías en relación a esto.
En primer lugar, pensar que las instituciones, los bancos, están regulados también por la Ley de Defensa del Consumidor, donde la Dirección de Defensa del Consumidor debe realizar, levantar la denuncia o el reclamo que cualquier usuario, incluidas las personas mayores, pueden realizar. Para eso también es importante de que la persona vaya al banco, deje sentado su reclamo en los libros de actas, que haga el reclamo, el trámite en el mismo banco, que desconozca en el caso que se le haya sacado un crédito, que esto es muy común, sí. Créditos que nunca las personas mayores piden y que después quizás de 2 o 3 meses se dan cuenta que se los están descontando. En muchos casos sí son sacados por familiares, en otros casos desconocen absolutamente quienes tramitan esos créditos, esos seguros, que los hacen muchas veces de manera telefónica. El banco recepciona esos reclamos, pero también hay otra vía, que es la vía judicial, donde la persona puede presentarse en una fiscalía o en la Fiscalía de Delitos Económicos a realizar una denuncia por estafa directamente, ¿no? Pues están esas dos vías, ¿sí? Por supuesto, como todo trámite, se vuelve engorroso, y más cuando uno se entera de este tipo de situaciones, que muchas veces también las personas mayores necesitan de la colaboración de otras personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Defensa del Consumidor recibe las denuncias solamente virtuales. Son por ahí formularios muy extensos, sí. Entonces se abre otro problema también en muchas personas mayores que manejan internet de maravilla, pero bueno, otras que también necesitan una colaboración. Incluso nosotros a veces tenemos ciertas limitaciones, imagínate cuando aquellos que no se han familiarizado nunca y se resisten a la tecnología. Exacto, y hay que llenar, como cuando uno hace una denuncia a cualquier comercio, muchísimos datos que tienen que ver con el comercio en sí, pero bueno, son trámites que vale la pena siempre realizar, porque bueno, digamos que los delitos y este tipo de maltrato económico sale mucho dinero por lo general. Te voy a hacer una pregunta que yo creo que la respuesta la tenemos todos. ¿A las personas mayores le interesan a los gobiernos, a la política? Digo, porque vos estamos planteando esta situación que institucionalmente pueden ser maltratados. Buenísimo que tengan las herramientas para hacer la denuncia, pero la respuesta llega, digo, estamos en tiempos donde necesitamos capacitación de género, donde tenemos que empezar a educarnos en un montón de cosas. ¿Hay algún proyecto que diga, che, a la gente mayor, a las personas mayores hay que tratarlas mejor y que empecemos a capacitarnos? Digo, si no hay, estaría bueno que empiece a existir, ¿no? Absolutamente. Lamentablemente Mendoza ha quedado bastante atrás a comparación de otras provincias. No muchas, pero ya hay varias provincias que tienen leyes y programas específicos de maltrato o de protección integral de derechos para las personas mayores. Estamos intentando y trabajando para que en Mendoza, en distintos espacios, visibilizar esta problemática, visibilizar la temática en general de las vejeces y de las personas mayores, no solamente desde la problemática. Sí. Estamos ahora hablando de una problemática porque es importante, es emergente y es grave, pero bueno, para poder avanzar en distintas temáticas que tengan que ver con las vejeces. En Mendoza hay mucho por hacer todavía. Bueno, la otra pregunta que queríamos hacer, y ya lo habíamos anticipado, el tema de los ingresos, esa autonomía económica que que deben tener las personas mayores y que por ahí la realidad de nuestro país lo sobrepasa. Convengamos que si tenés que hablar de jubilación, están por debajo de la línea de pobreza. ¿Hay alguna estadística que refleje cuál es la situación que viven las personas mayores en nuestro país o en la provincia? Bueno, esto también es otro aspecto, digamos, dentro de la temática de las vejeces que está como bastante desierto, ¿no? En general, no solamente en Argentina, a nivel regional y hasta mundial, en muchísimos aspectos no hay estadísticas, ni datos, ni estudios que profundicen sobre determinados aspectos de las personas mayores. Nosotros podemos inferir cuántas personas están en determinada circunstancia por cuántas personas reciben una jubilación mínima, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Pero eso ya según uno entiende que te sirve para alguna estadística. Exactamente. Hay algunos estudios, como la encuesta permanente de hogares, que hace algunas preguntas específicas y demás, pero bueno, esperemos que ahora los datos del último censo, algunos datos nos arrojen también, ¿sí? Respecto a esto, pero bueno, no hay datos ni estudios estadísticos demasiado profundos al respecto.
Bueno, estuvimos hablando en el programa anterior de lo que sucede, por ejemplo, con los geriátricos, ¿no? Que existen, digamos, geriátricos privados, que la propia provincia, el gobierno provincial también tiene lugares donde pueden recurrir personas que no tienen, digamos, ningún tipo de asistencia, ayuda o la situación es difícil. La pregunta es, y hablando del maltrato, ¿cómo se manejan los casos de maltrato en este tipo de instituciones? ¿Y qué le pasa a ese geriátrico que por ahí puede ser, haber sido denunciado? Bien. Es importante porque esas son situaciones que se presentan muchísimo, ¿no? Por ahí inquietudes o en algunas situaciones ya directamente personas familiares que quieren poner denuncias en concreto por situaciones de violencia y demás. Acá en Mendoza, específicamente es el Ministerio de Salud quien se encarga de habilitar y supervisar todas las instituciones de salud, en las cuales también están encuadradas las instituciones geriátricas o de residencias de larga estadía. Y deben controlar distintos aspectos de estas residencias, con lo cual es el organismo que recibe las denuncias, que debe recibir las denuncias. ¿Por qué? Porque son quienes después deben ir a controlar y a supervisar si esa situación se da o no se da y demás. Claro. Y a partir de ahí tomar medidas. Exactamente. Hay un registro, ¿sí? Que eso también es importante, que las personas que quizás necesiten buscar una residencia de larga estadía para sí mismos o para un familiar se puedan meter en esa página. Está en la página del Ministerio de Salud, aparecen todas las residencias de larga estadía que están habilitados. Es importante que siempre tratemos de buscar instituciones que estén habilitadas y supervisadas. Sabemos que hay muchísimas residencias clandestinas, ¿sí? Que no están supervisadas, no están autorizadas a funcionar. Entonces, bueno, la supervisión, el control y la atención de la persona mayor queda sujeta a la arbitrariedad de los dueños, de las personas que estén trabajando ahí, ¿sí? Y por otro lado, siempre está la vía judicial. Por supuesto que cuando uno ya está en conocimiento o en sospecha de que se está cometiendo un delito, siempre recurrir a una dependencia del Poder Judicial. Sin duda. Bueno, Belén, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida vamos a seguir hablando de vejeces aquí en nuestra provincia y lo que está pasando. Incluso hemos arrojado algunos datos nacionales. Hablamos con Belén Álvarez Vargas, politóloga. Ya regresamos. Chat político, estamos en el 30 de la TDA, www.unidiversidad.com.ar. También pueden, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube volver a ver el programa. Seguimos hablando con Belén Álvarez Vargas, politóloga y directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional. Belén, hemos hablado de los problemas, de que hay mucho camino por recorrer para empezar a tener soluciones en nuestro país, está claro. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a hablar de mejorar el cuidado de las personas mayores? Me parece que ahí está la clave. Sí, totalmente, porque ahí estamos hablando de los cuidados familiares, de los cuidados como comunidad, de los cuidados más intensivos en las residencias de larga estadia geriátricos, en las instituciones y demás. Estamos avanzando en ese punto. Hay una mirada bastante integral respecto al sistema de cuidados. Afortunadamente, hace poco se aprobó la ley de cuidados paliativos, que era algo que estábamos reclamando desde hace un tiempo, desde distintas esferas, que si bien no solamente incumbe a las personas mayores, bueno, claramente también tiene que ver con ellas. Fue, la verdad que estuvo durante muchos años, distintos proyectos y demás, y ahora se ha avanzado en presentar un proyecto de cuidados a nivel nacional en el Congreso de la Nación, que unificaría el sistema de cuidados a nivel nacional, y se tiene especial interés y cuidado en lo que tiene que ver con las personas mayores, y también teniendo en cuenta los distintos niveles de dependencia que puede tener una persona mayor, teniendo en cuenta la formación, que es algo muy importante, de quienes brindan cuidados formales,
porque si bien hay toda una esfera que está alrededor de las personas que necesitan ser cuidadas, que tienen que ver con familiares, personas cercanas, también hay un sistema, un circuito, digamos, formal de cuidados, ¿sí? Y es muy importante siempre acentuar de que tiene que haber una formación profesional para las personas que cuidan, ¿sí? No es lo mismo cuidar a una persona que quizás necesita que la acompañen a hacer compras a una persona que tiene alguna patología determinada, que necesita ser trasladada de determinada manera, con cuidados sanitarios determinados y demás. Esto es importante que se regule. Sí. En Mendoza hay cierta regulación, pero sí nos parece importante que haya un sistema integral de cuidados, ¿sí? Y que la formación sea muchísimo más importante. Para esto es importante también que la gente que recurre a la búsqueda de un cuidador, una cuidadora, sea a un cuidador domiciliario, hospitalario, una residencia, recurra a los organismos oficiales. Hay un sistema de registro de cuidadoras a nivel nacional donde aparecen muchísimas cuidadoras. Fundamentalmente son mujeres, es un trabajo que está muy feminizado. Eso te va a garantizar que sea bien atendida a esa persona. Exacto, y que tenga una formación para cuidar, ¿sí? Que no sea una cuestión solamente intuitiva, ¿sí? Sino que tenga esa persona una formación que para determinada circunstancia o patología esa persona tenga los cuidados que requiere. ¿Sí? Es un avance sumamente importante, digo, teniendo en cuenta que además surge a partir de la necesidad que tienen, bueno, en el caso de los cuidados paliativos en general, pero específicamente de las personas mayores también. Sí, sí, sí. Es un circuito también de trabajo muy informal el del cuidado. Eso te iba a decir. Entonces es importante también formalizarlo y esto irá acompañado de una formación y capacitación permanente. En el caso ese de la formación y la capacitación se entiende que también, en este caso, las universidades se van a ver involucradas directamente en esto, ¿no? Sí, 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 tal cual. Existen, por general las obras sociales tienen cursos de cuidados, distintas instituciones públicas también lo tienen y paulatinamente también las universidades, los institutos de educación superior y demás ir reconociendo las tareas de cuidado y ir formando en consecuencia a sus profesionales, a sus técnicos. La pregunta ahora va por el lado de ¿cuál va a ser la tarea que va a llevar adelante el Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional? Se me ocurre pensar porque, bueno, recién hablábamos de que estamos todavía, que tenemos que, no voy a decir años luz porque queda muy feo, pero sí que tenemos que hacer un camino importante, ¿no? En esto de avanzar hacia mejorar como el sistema desde todos los ámbitos, ya sea económico, social, de salud para las personas mayores. Bueno, en primer lugar, la intención es visibilizar la temática, invitar a profesionales y estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, específicamente tenemos haciendo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero invitarlos a que se formen y que se interesen y trabajen con las vejeces y también generar estudios, justamente lo que decíamos anteriormente, por ahí establecer ciertos ejes y poder avanzar en líneas de investigación sobre determinadas temáticas que entendemos que son urgentes. Por suerte hemos podido conformar un equipo interdisciplinar, no solamente de profesionales que han egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Universidad Nacional de Cuyo, sino también profesiones de kinesiología, nutrición, arquitectura, etcétera. Todos estos aspectos que hacen a la vida y que pueden contribuir a visibilizar y hacer una sociedad más integrada e integral para las personas mayores. Se me ocurría pensar, digo, a partir de el centro de jubilados, ponele, que es algo que se utiliza mucho en todas partes del país. Digo, hay barrios o departamentos o localidades que tienen su centro de jubilados y se entienden que es el lugar donde van a tal vez hacer un taller, a entretenerse, a armar un viaje, digo, pero también ahí es el lugar donde ustedes van a poder ver cuáles son las necesidades, porque obviamente hay demanda ahí, ¿no? Sí. La mayoría trabajamos en distintas instituciones o organismos, ya trabajamos y nos desarrollamos, digamos, con personas mayores. La intención también es que las personas mayores trabajen en el espacio, en este espacio, ¿no? Porque entiendan que es el lugar donde se puede ir a expresar una necesidad también y aportar. Sí. Sí, lo pensamos y lo vimos como un espacio de encuentro, un lugar para visibilizar la temática y un espacio de encuentro para las personas mayores y para quienes trabajamos con las personas mayores. Belén, nosotros hay como una generación bisagra, ¿no? En la sociedad que es la que ha empezado a cambiar. Tal vez hay gente de
cierta edad que todavía se resiste a algunas cosas. Pero, por ejemplo, la pregunta es, recién hablábamos de que las personas mayores, hay muchos que se resisten a lo que es la tecnología y les cuesta. Ustedes que son los que trabajan con las personas mayores y con las vejeces, ¿notan que de todas maneras hay un cambio de actitud de ellos, de querer comunicar más, de querer manifestar más lo que les sucede? Sí, totalmente. Hay como toda una corriente muy empoderada de personas mayores que tiene que ver con a ver, al extenderse la etapa de la vejez, digamos, que, bueno, vamos a decir, ahora es más de 30 años, sí. Bueno, las personas a partir de los 60 años están en la flor de la edad, claro, de alguna manera. Entonces, están muy empoderados, quieren realizar muchísimas actividades, las realizan y paulatinamente también se organizan cada vez más, no solamente en espacios que tengan que ver con la recreación, el ocio, quizás hacer un viaje y demás, sino también con espacios que sean de reclamo y de denuncia de lo que les pasa. Digamos, esto me parece clave para también tomar el compromiso todos como sociedad de lo que sucede en las vejeces, ¿sí? También que la actitud, digamos, de las mismas personas mayores. Tal cual, que ellos sientan que tienen el control de su vida. Totalmente. Me imagino que es por ahí y que además pueden tomar decisiones, ¿no? quedarse ahí retraídos, y me parece que ese es el mensaje en definitiva, que son protagonistas, que pueden reclamar, que pueden proponer y que sin duda si tienen que acercarse a algún lugar para transmitir de pronto una necesidad, lo pueden hacer. Sí. Eso es lo más importante, me parece, ¿no? Que no los avasallemos o las avasallemos y también que se sientan, digamos, activos, como sujetos activos, políticos, que puedan reclamar y denunciar, digamos, y vivir una vida plena, por supuesto. Bueno, Belén, estamos ya sobre el final. ¿Cómo pueden hacer aquellos que estén interesados? No sé, se me ocurre pensar alguna asociación, los profesionales, las propias personas mayores que quieran acercarse y por ahí informarse, entender de qué se trata o qué trabajo van a llevar en el centro. ¿Cómo tienen que hacer? Acercarse a la Facultad de Ciencias Políticas. Exactamente, sí. Ahí probablemente los van a orientar en el espacio en el que estemos. Es bastante reciente. Sí, felicitaciones. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidas, la verdad, que con la facultad por habernos brindado este espacio, hacernos lugar, digamos, en la facultad, en el ámbito académico, así que bueno, ahí seguramente nos van a encontrar. Le decimos a la gente que Belén está estrenando esto que es, a partir de ahora, empezar a trabajar en este Centro de Estudio de Vejeces y Envejecimiento Poblacional, una decisión que ha tomado la Facultad de Ciencias Políticas y la Universidad Nacional de Cuyo, que es muy bienvenida. Sí. Definitivamente. Bueno, Belén, muchísimas gracias por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y te deseamos éxito a vos y al equipo y a toda la gente que vaya a trabajar en el centro. Muchísimas gracias por el espacio. Y será hasta cualquier momento. Seguro. Así pasaba Belén Álvarez Vargas, politóloga, directora del Centro de Estudios de Vejeces y Envejecimiento Poblacional, por este programa, por Chat Político. Será hasta la próxima. Muchas gracias y buenas noches.